Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el verdadero terror. Pequeño ser del pueblo fantasma. No sé en qué momento decidimos que explorar ese pueblo abandonado sería una buena idea. Creo que fue la combinación de aburrimiento y una curiosidad morbosa la que nos llevó a ese lugar en la Sierra de Puebla. Habíamos escuchado historias, claro, relatos de un pueblo que había quedado desierto de un día para otro, de sus habitantes que desaparecieron sin dejar rastro. Pero, como jóvenes imprudentes, no le dimos mucha importancia a las advertencias. Estábamos en busca de algo emocionante, algo diferente, y el pueblo fantasma prometía exactamente eso. El camino hasta el pueblo fue arduo. La carretera se fue transformando en un estrecho sendero de tierra, flanqueado por árboles altos que parecían cerrarse sobre nosotros, bloqueando la poca luz del sol que aún quedaba. Llegamos al anochecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un azul profundo. Las primeras casas que vimos eran apenas sombras entre la vegetación, sus techos caídos y paredes cubiertas de musgo. Nos adentramos más, siguiendo una calle principal que nos llevó al corazón del pueblo. Las casas estaban en un estado de abandono absoluto. Algunas puertas colgaban de un solo bisagra, mientras que las ventanas eran agujeros oscuros que parecían mirar hacia nosotros, como ojos vigilantes. Un silencio opresivo lo envolvía todo, roto solo por el crujido de nuestras pisadas sobre la grava y la madera podrida. Al principio, la exploración fue emocionante. Cada casa que entrábamos era como descubrir un pequeño mundo perdido en el tiempo. Encontramos muebles cubiertos de polvo, juguetes olvidados, y en una de las casas, una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba a una familia de rostros serios, como si hubieran sabido que su destino no sería feliz. Fue en esa misma casa donde encontramos los primeros signos de que algo no estaba bien. En una de las paredes, tallados en la madera, había símbolos extraños. No reconocí ninguno de ellos, pero me dieron escalofríos. Eran figuras pequeñas, casi como garabatos de un niño, pero con una precisión inquietante. Parecían girar en espirales y líneas que se entrelazaban, formando un patrón que no lograba descifrar. Debe haber sido alguna broma de los últimos habitantes, dijo uno de mis amigos, tratando de romper la tensión. Pero nadie se rió. Seguimos explorando, y la sensación de que algo nos observaba se hizo más fuerte. Cada vez que entrábamos en una casa, sentía como si estuviéramos invadiendo un espacio que no nos pertenecía, como si el aire mismo estuviera cargado con una presencia invisible. Finalmente, llegamos a lo que debía haber sido la plaza central. Una vieja fuente, ahora seca y cubierta de enredaderas, dominaba el espacio. Frente a la fuente, una pequeña iglesia, sus puertas cerradas y ventanas rotas, parecía vigilarnos desde la penumbra. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. Apenas un destello en el rabillo del ojo, algo pequeño y rápido que se movió entre las sombras. Nos quedamos quietos, mirando alrededor, pero no había nada. Unos cuantos rieron nerviosamente, culpando al cansancio o a la imaginación, pero yo sabía que había visto algo. Nos dirigimos hacia la iglesia. Algo en ese edificio me repelía, pero los demás insistieron en entrar. La puerta se abrió con un chirrido, y nos recibió un interior oscuro y húmedo. Los bancos estaban esparcidos por el suelo, y el altar estaba cubierto de telarañas. Pero lo que más me llamó la atención fue el suelo. Al igual que en la casa anterior, estaba cubierto de símbolos tallados, pero estos eran mucho más grandes y elaborados, cubriendo casi toda la superficie de la iglesia. Alguien propuso que nos marcháramos, que habíamos visto suficiente, pero al intentar salir, la puerta no se movió. Era como si algo la mantuviera cerrada desde afuera.
Empezamos a ponernos nerviosos, a gritar y empujar, pero la puerta no cedía. Fue entonces cuando lo escuchamos, un susurro bajo, casi como una risa, que parecía emanar de las paredes mismas. Retrocedimos, buscando otra salida, y fue en ese momento cuando lo vimos claramente. Una figura pequeña, apenas de 1 metro de altura, con ojos brillantes y una sonrisa torcida, apareció en el umbral de una de las ventanas. Era un duende, como esos de las leyendas, con una piel arrugada y oscura, y ropas hechas de hojas y ramas. El terror se apoderó de nosotros. No podíamos creer lo que estábamos viendo. El duende avanzó lentamente, sus ojos nunca apartándose de nosotros. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral de la iglesia. Estaba claro que no estaba allí para darnos la bienvenida. Intenté hablar, razonar con esa criatura, pero no respondió. Su risa, baja y ronca, llenaba el espacio, y la temperatura pareció bajar varios grados. Uno de mis amigos intentó huir, corriendo hacia una de las ventanas, pero el duende se movió con una velocidad increíble, bloqueando su camino. El pánico se desató. Tratamos de encontrar una salida, cualquier cosa que nos alejara de esa iglesia maldita, pero cada intento fue en vano. Era como si las paredes se cerraran sobre nosotros, como si el pueblo mismo nos hubiera atrapado en su red. El duende no se movía, solo observaba, su sonrisa cada vez más amplia, mostrando dientes afilados que brillaban en la oscuridad. Comprendimos entonces que no íbamos a salir de allí. El duende no quería que nos fuéramos, y no había nada que pudiéramos hacer. La oscuridad se cerró sobre nosotros, y lo último que recuerdo es la risa, esa risa que seguía resonando en mi cabeza mucho después de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba solo. La iglesia estaba vacía, y no había rastro de mis amigos. La puerta, que antes no se movía, estaba ahora entreabierta. Salí tambaleándome, mi mente aún aturdida por el terror. El pueblo estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero sabía que algo se había llevado a mis amigos, algo que no pertenecía a este mundo. No miré atrás mientras corría hacia la salida del pueblo, pero sentí esos ojos sobre mí, esa presencia que aún se reía en la distancia. Cuando finalmente llegué al coche y me alejé de ese lugar maldito, supe que nunca podría olvidar lo que vi. Porque ese duende, esa criatura oscura que protege el pueblo, sigue allí, esperando a los curiosos que se atrevan a entrar en su dominio. Y una vez que te encuentra, no te deja ir. El duende del río. Había algo en el río Bravo que siempre me llamó la atención. Desde niño, ese río había sido mi compañero en incontables jornadas de pesca. Conocía cada recodo, cada roca y cada corriente como la palma de mi mano. Pero las últimas semanas habían sido diferentes. Algo no estaba bien. Todo comenzó de manera inocente, como suelen hacerlo los problemas. Las primeras veces, no le di mucha importancia. Después de todo, en la pesca siempre hay días buenos y días malos. Pero cuando una racha de mala suerte se extiende por más de 2 semanas, empiezas a preguntarte si no habrá algo más detrás. Mis redes, que solían llenarse de peces con facilidad, comenzaron a salir vacías o, peor aún, rasgadas. Mis cebos desaparecían sin dejar rastro, y cuando finalmente lograba atrapar algo, encontraba los peces destrozados, como si algo hubiera jugado con ellos antes de que llegaran a mis manos. Al principio, pensé que se trataba de animales, quizá algún gato montés o un mapache. Pero nunca encontré huellas ni rastros que lo confirmaran. Y entonces, una noche, lo vi. Estaba sentado en la orilla, revisando mi equipo bajo la luz de la luna, cuando escuché un leve chapoteo. Levanté la vista y, al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero no, allí estaba, una pequeña figura que apenas llegaba a la altura de mis rodillas, cubierta de una especie de musgo o algas, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Era un duende, no cabía duda.
Mi abuela solía contarme historias sobre ellos, como solían habitar cerca de los ríos y engañar a los pescadores y a los niños que se acercaban demasiado a sus dominios. Siempre me había reído de esas historias, pero ahora, al verlo ahí, con su sonrisa maliciosa y sus dedos largos y huesudos, supe que algo mucho más antiguo y peligroso que una simple leyenda estaba jugando conmigo. El duende se movía rápido, saltando de piedra en piedra con una agilidad sobrenatural, y antes de que pudiera reaccionar, ya había desaparecido entre la maleza. Esa noche no pesqué nada. Apenas pude dormir, las imágenes de ese pequeño ser rondaban mi mente. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento me hacía pensar que estaba ahí, observándome, riéndose de mí. A la mañana siguiente, volví al río decidido a recuperar lo que era mío. Preparé mis redes con más cuidado que nunca y me armé con un palo, pensando que si veía al duende, podría ahuyentarlo. Pero todo lo que conseguí fue frustrarme aún más. Mis redes seguían saliendo vacías, y una sensación de impotencia empezó a crecer en mí. Fue entonces cuando las señales comenzaron a aparecer. En la orilla, encontré pequeñas figuras hechas de ramas entrelazadas, colocadas en círculo. Parecían muñecos, o tal vez símbolos, y estaban cubiertos de la misma sustancia que cubría al duende. Intenté ignorarlas, pero había algo en ellas que me inquietaba profundamente. Al tercer día, mi paciencia se agotó. Me quedé hasta el anochecer, esperando ver al duende de nuevo. Y lo vi. Estaba allí, en el mismo lugar que antes, observándome desde las sombras. Esta vez no esperé, agarré mi palo y corrí hacia él. Lo que ocurrió después es difícil de explicar. El duende se movía como un rayo, y cada vez que creía que lo tenía al alcance, desaparecía solo para reaparecer a unos metros de distancia. Mi frustración se convirtió en ira, y comencé a gritarle, a exigirle que me devolviera mis capturas. Pero él solo reía, una risa aguda y chillona que se mezclaba con el sonido del agua corriendo. Finalmente, lo acorralé cerca de una roca grande. Estaba a punto de golpearlo cuando lo escuché. Era un murmullo, suave y casi imperceptible, que provenía del río mismo. Me detuve, y el duende, en lugar de aprovechar la oportunidad para escapar, se quedó quieto, mirándome con esos ojos brillantes. El murmullo se hizo más fuerte, y de repente, comprendí lo que estaba diciendo. No eran palabras, al menos no palabras que pudiera entender, pero el mensaje era claro, este no era mi río. Nunca lo había sido. El miedo que sentí en ese momento fue más profundo que cualquier cosa que haya experimentado antes. Dejé caer el palo y retrocedí, pero era demasiado tarde. El duende dio un paso adelante y su sonrisa se ensanchó. Antes de que pudiera reaccionar, saltó hacia mí, y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue su rostro, tan cerca del mío que podía sentir su aliento frío. Cuando desperté, estaba tirado en la orilla, con el río fluyendo tranquilamente a mi lado. El duende había desaparecido, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía una extraña conexión con el río, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en sus aguas. Desde ese día, no volví a pescar en el río Bravo. Cada vez que pasaba cerca, sentía sus ojos sobre mí, y las pocas veces que me atrevía a acercarme, las mismas pequeñas figuras de ramas aparecían en la orilla, como una advertencia. Aprendí a vivir con ello, pero nunca pude olvidar. A veces, por las noches, sueño con ese duende, con su risa y sus ojos brillantes. Y sé que, aunque logré escapar, nunca debí desafiarlo. Porque hay cosas en este mundo, en esos lugares antiguos y olvidados, que no quieren ser descubiertas. La casa vieja. Cuando mi familia se mudó a la vieja casa en el centro de Querétaro, todos estábamos emocionados. Era una de esas construcciones coloniales con grandes ventanales y patios internos que parecían transportarte a otra época. A pesar de sus años, la casa tenía un encanto innegable, con sus techos altos y pisos de madera que crujían con cada paso.
Sin embargo, desde el primer día, algo en el aire se sentía diferente. Todo comenzó con cosas pequeñas, detalles que no parecían importantes en ese momento. Mi madre guardaba las llaves en un cajón, solo para encontrarlas en otro lugar completamente diferente. Mi padre, que siempre dejaba sus zapatos perfectamente alineados junto a la puerta, los encontraba dispersos por la sala. Pero nadie le dio mayor importancia, pensando que eran despistes provocados por el ajetreo de la mudanza. Sin embargo, yo fui el primero en notar que había algo más detrás de esos incidentes. Una noche, mientras estaba en mi habitación tratando de conciliar el sueño, escuché un susurro suave, casi inaudible, proveniente de las paredes. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí, pero al mismo tiempo parecía venir de un lugar lejano, profundo en la casa. Me incorporé en la cama, tratando de identificar el origen del sonido, pero no había nada ni nadie allí. Los días pasaron y las travesuras del duende se hicieron más audaces. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los cuadros se inclinaban en la pared como si alguien los empujara. En varias ocasiones, la comida que mi madre dejaba sobre la mesa de la cocina desaparecía, solo para aparecer en la despensa, como si alguien se hubiera divertido cambiándola de lugar. Pero lo más inquietante era la risa. Esa risa aguda y burlona que resonaba en los pasillos cuando menos lo esperabas. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio, intentamos ignorarlo, convencidos de que no podía ser más que nuestra imaginación. Pero el duende, si eso era lo que realmente era, no tardó en intensificar sus juegos. Recuerdo una mañana en particular, cuando mi hermana pequeña, Ana, se levantó con un rasguño en el brazo. Juró que algo la había despertado en la noche, una pequeña figura que se escabulló bajo la cama. Mis padres trataron de calmarla, asegurándole que solo había sido una pesadilla, pero yo sabía que algo andaba muy mal. Las cosas empeoraron rápidamente. Las puertas comenzaban a cerrarse de golpe, los objetos desaparecían por días enteros y luego reaparecían en lugares insólitos. Mi madre estaba al borde de la desesperación cuando su anillo de bodas, que siempre llevaba en su dedo, desapareció misteriosamente. Lo buscamos por toda la casa, pero fue inútil. Finalmente, apareció una semana después, incrustado en la pared, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. La desesperación se apoderó de la familia. Mis padres discutían constantemente, y mi hermana no quería estar sola en ningún momento. La casa, que al principio nos había parecido un refugio acogedor, se había convertido en una prisión llena de miedos. Intenté razonar con la situación, decirme a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, pero era imposible ignorar la creciente sensación de que algo maligno estaba jugando con nosotros. Un día, decidí enfrentarme a la criatura. No sabía lo que era, ni si realmente podría comunicarme con ella, pero sentía que debía hacer algo. Esperé a que todos se fueran a dormir y me dirigí al sótano, donde las travesuras parecían ser más intensas. Llevé conmigo una vela encendida, el único consuelo en la oscuridad profunda y fría de ese lugar. Mientras avanzaba por el estrecho pasillo, escuché el susurro nuevamente, esta vez más claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. El aire se volvió denso y pesado, y por un momento, pensé que no podría dar un paso más. Pero me obligué a seguir, movido por la mezcla de miedo y resolución. Finalmente, llegué a una esquina oscura del sótano, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Allí, entre las grietas de la pared, vi algo que me hizo retroceder, una pequeña figura, de apenas unos centímetros de altura, con ojos brillantes y una sonrisa malévola. Era el duende, no había duda. Estaba allí, observándome, con una expresión de burla en su diminuto rostro. No supe qué hacer. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, por qué nos estaba atormentando. Pero el duende no respondió. Solo se quedó allí, mirándome, su risa resonando en mi mente, aunque su boca no se movía. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo,
y supe que no había nada que pudiera decir o hacer para razonar con esa criatura. De repente, la vela se apagó y el sótano quedó sumido en la oscuridad total. Escuché un movimiento rápido, como si el duende se hubiera lanzado hacia mí, y salí corriendo de allí, sin mirar atrás. Subí las escaleras de 2 en 2, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y no me detuve hasta que estuve en la seguridad de mi habitación. Al día siguiente, le conté a mis padres lo que había visto. No me creyeron, pero sabían que algo andaba muy mal. Mi madre, siempre práctica, sugirió que nos deshiciéramos de todas las cosas viejas que venían con la casa, pensando que tal vez algo en ellas estaba atrayendo a la criatura. Pasamos todo el día limpiando, tirando muebles antiguos y sacando cualquier objeto que no perteneciera originalmente a nuestra familia. Pero el duende no se fue. Esa noche, escuché su risa más fuerte que nunca, resonando en las paredes, en los techos, en cada rincón de la casa. Era como si se burlara de nosotros, disfrutando de nuestra desesperación. Finalmente, no tuvimos otra opción. Mis padres, agotados y al borde de la desesperación, tomaron la decisión que habíamos estado evitando. Teníamos que irnos. La casa, que al principio nos había llenado de esperanza, se había convertido en un lugar de tormento. Recogimos nuestras cosas, dejando atrás todo lo que el duende pudiera haber tocado, y nos fuimos sin mirar atrás. Nunca volvimos a esa casa. A veces, pienso en ella, en los crujidos de los pisos, en los pasillos oscuros, en el duende que cegaramente sigue allí, esperando a que alguien más ocupe su territorio. No sé qué quería realmente, ni por qué nos eligió a nosotros, pero sé que nunca debimos ignorar las señales. La casa vieja en el centro de Querétaro sigue en pie, y estoy seguro de que, en sus muros, todavía resuena la risa de la criatura que la reclama como suya. El secreto de cenote. Desde que inicié mi carrera como arqueólogo, había soñado con explorar los cenotes de Yucatán. Estas antiguas formaciones naturales, que una vez fueron veneradas por los mayas, escondían secretos que aún esperaban ser descubiertos. Cuando recibí la invitación para unirme a la expedición en uno de los cenotes más remotos de la península, no dudé ni por un segundo en aceptar. Era una oportunidad única, el tipo de trabajo que había estado esperando toda mi vida. Llegamos al cenote a finales de octubre, cuando las lluvias habían cesado y el aire era fresco. Estaba ubicado en lo más profundo de la selva, lejos de cualquier civilización moderna. El lugar tenía un aire de antigüedad palpable, como si el tiempo se hubiese detenido allí. Las paredes del cenote, cubiertas de musgo y enredaderas, descendían en espiral hasta el agua cristalina que reflejaba el cielo azul como un espejo. Los primeros días de exploración fueron tranquilos, casi monótonos. Pasábamos horas revisando y catalogando artefactos menores, fragmentos de cerámica y huesos antiguos. Sin embargo, algo en el ambiente me ponía nervioso. No era solo la soledad del lugar, sino la sensación persistente de que no estábamos solos. Mis compañeros no parecían notarlo, o al menos, no lo mencionaban. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien nos observaba desde las sombras. El primer incidente ocurrió al final de nuestra primera semana. Estábamos empacando el equipo después de un día largo de trabajo cuando me di cuenta de que una de mis herramientas más importantes, un cincel que había estado utilizando para excavar, había desaparecido. Al principio, pensé que lo había dejado en alguna parte del cenote, así que regresé para buscarlo. Recorrí cada rincón, pero el cincel no estaba en ningún lado. Pregunté a mis compañeros si alguno lo había tomado prestado, pero nadie lo había visto. Fue extraño, pero no quise darle demasiada importancia. Pensé que tal vez lo encontraría al día siguiente. Pero no fue así. De hecho, al día siguiente, otro objeto desapareció, una linterna que había dejado en mi mochila. Esta vez, estaba seguro de que algo raro estaba pasando. Decidí no decir nada a los demás,
temiendo que pensarían que estaba perdiendo la cabeza, pero empecé a estar más atento a mi alrededor. La noche siguiente, mientras revisaba mis notas en la carpa, escuché un sonido inusual, como un suave chapoteo proveniente del cenote. Salí, creyendo que podría ser uno de mis compañeros, pero el lugar estaba desierto. El sonido continuaba, un susurro apenas audible que parecía emanar de las profundidades del agua. Me acerqué al borde y miré hacia abajo, tratando de ver algo en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña figura se movía a lo largo del borde opuesto del cenote. Al principio, pensé que era un animal, tal vez un mono o un cuatí. Pero cuando se detuvo y me miró directamente, supe que no era un animal. Era un ser pequeño, con un cuerpo delgado y retorcido, cubierto de una piel rugosa y oscura. Sus ojos brillaban con un resplandor verde en la penumbra y una sonrisa torcida se formó en su rostro. Estaba seguro de que había visto un duende. Retrocedí instintivamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La criatura no hizo ningún intento de acercarse, pero continuó observándome como si estuviera evaluando mis intenciones. Finalmente, se desvaneció en la oscuridad, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Esa noche, no pude dormir. Las historias que había escuchado sobre duendes y espíritus guardianes de la selva se arremolinaban en mi mente. Recordé las advertencias de los lugareños, que nos habían dicho que no molestáramos a los espíritus del cenote, que respetáramos el lugar sagrado. Pero en nuestra arrogancia, habíamos ignorado esas advertencias. Ahora, parecía que estábamos pagando el precio. A la mañana siguiente, decidí hablar con el líder de la expedición. Le conté lo que había visto y le sugerí que deberíamos abandonar el lugar. Pero, como era de esperar, no me tomó en serio. Solo estás cansado, me dijo. Has estado trabajando demasiado. Necesitas descansar. Pero no era el cansancio lo que me afectaba, lo sabía. Algo estaba protegiendo ese cenote, y no tenía intención de dejar que nos lleváramos sus secretos. Esa tarde, mientras explorábamos una cueva subterránea conectada al cenote, sentí la presencia del duende nuevamente. Esta vez, no estaba solo. Al entrar en la cueva, un frío glacial me envolvió, y el aire se volvió denso, pesado. Los otros parecían no notarlo, continuaban con su trabajo, pero yo estaba paralizado. Vi sombras moverse en las paredes, pequeñas figuras que se deslizaban entre las rocas, siempre al borde de mi visión. Intenté concentrarme, seguir con mi trabajo, pero cada vez que me daba la vuelta, algo más había desaparecido. Una cámara, un cuaderno, incluso una de las antorchas que usábamos para iluminar la cueva. Estaba claro que el duende, o lo que fuera, no quería que estuviéramos allí. Finalmente, cuando nos preparábamos para salir, un estruendo sacudió la cueva. Las rocas comenzaron a caer, bloqueando la salida. Nos apresuramos a escapar, pero el caos reinaba. En medio del polvo y los gritos, vi la figura del duende por última vez, parado en una roca cercana, sonriendo. Supe en ese momento que habíamos sido advertidos. Este lugar no era para nosotros. Salimos de la cueva justo a tiempo, pero el susto fue suficiente para que el líder de la expedición decidiera cancelar la exploración. No mencionó lo que yo había visto, lo atribuyó a un derrumbe natural, pero yo sabía la verdad. Esa noche, mientras recogíamos el campamento, me acerqué al cenote por última vez. La luna reflejaba su luz en el agua, creando un resplandor fantasmal. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que nunca volvería a este lugar, pero una parte de mí lamentaba no haber podido desentrañar sus secretos. Sin embargo, entendía ahora que algunos misterios estaban destinados a permanecer ocultos. El duende del cenote había hecho su trabajo. Nos había protegido de nuestra propia curiosidad y yo había aprendido una valiosa lección. Al final, nos marchamos sin mirar atrás, dejando el cenote y su guardián en paz. Pero a veces, en mis sueños, vuelvo a ese lugar.
Y en esos sueños, siempre veo al duende, observándome desde la oscuridad, recordándome que no todos los secretos deben ser desenterrados. Hay algo en la milpa. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado ligada a la tierra. La milpa que heredé de mi padre y el de su padre antes de él, ha sido nuestra única fuente de sustento. Aquí, en lo profundo de la sierra, el maíz no es solo un cultivo, es vida misma. Cada temporada, planto las semillas con la esperanza de una buena cosecha, y hasta ahora, la tierra siempre ha sido generosa conmigo. Pero este año, algo cambió. Al principio, no le di mucha importancia. Un par de mazorcas arrancadas aquí y allá, algunas plantas quebradas por el viento. Era de esperar, el campo tiene sus desafíos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los daños comenzaron a volverse más extraños y frecuentes. Mazorcas arrancadas de raíz, plantas deshojadas como si una mano invisible las hubiera despojado de su vida. Lo peor era que cada mañana encontraba pequeñas huellas alrededor de las plantas dañadas, huellas que no pertenecían a ningún animal que yo conociera. Al principio pensé que tal vez algún niño travieso del pueblo estaba causando problemas, pero estas huellas eran demasiado pequeñas para pertenecer a un niño y demasiado precisas. Parecía como si alguien, o algo, estuviera jugando conmigo, destrozando mi trabajo con un propósito desconocido. La frustración comenzó a convertirse en desesperación. Una noche, decidido a descubrir al culpable, me armé de valor y de una linterna y decidí vigilar la milpa. El aire estaba fresco y una brisa suave susurraba entre las hojas del maíz, creando un murmullo que casi parecía voces lejanas. Me escondí detrás de un espantapájaros que había hecho hace años y esperé en silencio, con los nervios tensos. Las horas pasaban lentamente y la oscuridad se hizo más densa. Justo cuando comenzaba a pensar que tal vez estaba imaginando cosas, vi un movimiento entre las plantas. Al principio, solo fue una sombra rápida, algo pequeño que se deslizaba entre las filas de maíz. Encendí la linterna y dirigí el haz de luz hacia el lugar. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la criatura que se revelaba ante mí. Era un duende, no cabía duda. Apenas llegaba a mis rodillas, su piel era de un verde apagado y estaba cubierto de hojas y ramas, como si se hubiera mimetizado con la vegetación. Sus ojos eran grandes y brillaban con un resplandor malicioso. En sus manos llevaba una mazorca que acababa de arrancar, y su sonrisa, torcida y burlona, me hizo sentir un escalofrío que recorrió toda mi espalda. El duende me observó por un momento, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Luego, sin más, desapareció entre las plantas, dejando solo un susurro en el viento y la sensación de que esto no era un juego. Sabía que estaba frente a una entidad que no podía ser combatida con fuerza bruta ni con las herramientas que usaba para trabajar la tierra. Al día siguiente, fui a ver a don Antonio, el anciano del pueblo que conocía las historias y las costumbres antiguas, aquellas que todos los demás habían olvidado o preferían no recordar. Cuando le conté lo que había visto, no pareció sorprendido. Con calma, me explicó que los duendes son espíritus de la naturaleza, guardianes de los lugares que consideran suyos. Si uno de ellos estaba arruinando mi milpa, significaba que había algo en mi tierra que le pertenecía. Lo has enfadado al trabajar en su territorio sin su permiso, me dijo. Estos seres no se enfrentan con violencia, sino con respeto. Si quieres que te deje en paz, debes apaciguarlo. Don Antonio me aconsejó que hiciera una ofrenda. Me dijo que debía dejar un poco de maíz y miel en el borde de la milpa, junto con una pequeña figura de barro, hecha con mis propias manos, representando al duende. Esto, según él, mostraría que reconocía su presencia y que no deseaba problemas. No era un hombre supersticioso, pero después de lo que había visto, no tenía mucho que perder. Esa misma tarde, hice lo que me dijo. Modelé la figura con cuidado, tratando de recordar cada detalle de la criatura que había visto. Luego, la coloqué en el límite de mi milpa,
junto con un puñado de maíz y un cuenco de miel. Al terminar, murmuré una breve oración, pidiendo al duende que aceptara mi ofrenda y me dejara trabajar en paz. Esa noche, dormí intranquilo, esperando lo peor. Pero a la mañana siguiente, la milpa estaba intacta. No había más plantas arrancadas, ni huellas extrañas en la tierra. Solo el cuenco de miel vacío y la figura de barro, ahora partida en dos, indicaban que el duende había aceptado mi oferta. Desde entonces, no he tenido más problemas con él. Cada año, al inicio de la siembra, dejo una ofrenda en el mismo lugar. Un poco de maíz, un poco de miel y una figura nueva, hecha con mis propias manos. Nunca he vuelto a ver al duende, pero sé que está allí, vigilando, asegurándose de que respeto su espacio. Aprendí a trabajar la tierra con una nueva comprensión, sabiendo que no soy el único que cuida de esta milpa. El duende de la milpa se convirtió en una presencia constante en mi vida, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de lo que podemos ver, y que debemos honrar y respetar lo antiguo y lo desconocido. Y así, la milpa continúa prosperando, bajo la atenta mirada de un guardián que no puede ser visto, pero que siempre está presente. El bosque esconde muchas cosas. Desde que me mudé a la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec se convirtió en mi refugio. Correr entre sus caminos arbolados, lejos del ruido y el caos de la ciudad, era mi manera de despejar la mente, de dejar atrás el estrés y las preocupaciones. Con el tiempo, esos senderos se volvieron tan familiares para mí como las líneas de mi mano. Sabía exactamente dónde girar para evitar las multitudes, donde el sol atravesaba las hojas de los árboles y donde el aire era más fresco, cargado del aroma de la tierra y la vegetación. Esa tarde, sin embargo, algo se sentía diferente. No podía decir exactamente qué era. Tal vez era el aire, más pesado de lo normal, o el silencio extraño que reinaba en el bosque. A pesar de estar en pleno corazón de la ciudad, apenas se oían los ruidos lejanos del tráfico. Solo mis pasos sobre la grava y mi respiración rítmica llenaban el vacío. Todo comenzó de forma sutil. Un destello a lo lejos, como si algo pequeño y rápido se moviera entre los árboles. Pensé que era un animal, tal vez una ardilla o un pájaro. Seguí corriendo, pero el destello volvió, esta vez más cerca. Me detuve, mirando hacia la dirección de donde había venido, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, una sensación incómoda se instaló en mi pecho, una ligera punzada de nerviosismo que no podía sacudirme. Decidí continuar, tratando de ignorar lo que había visto. Pero cuanto más corría, más extrañas se volvían las cosas. Los senderos que conocía también comenzaron a parecer diferentes, como si estuvieran cambiando, distorsionándose frente a mis ojos. Doblaba en una esquina, esperando ver el lago pequeño que solía ser mi punto de referencia, pero en su lugar, el camino se extendía hacia una parte del bosque que no reconocía. El sudor frío me recorrió la espalda mientras me detenía, intentando orientarme. Saqué mi teléfono para verificar el mapa, pero la pantalla estaba en blanco, como si no pudiera cargar nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no por el esfuerzo de la carrera, sino por la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando lo vi. Pequeño, casi insignificante, pero imposible de ignorar. Una figura diminuta, con una sonrisa torcida y ojos que brillaban con malicia. Estaba escondido entre las raíces de un árbol, susurrando algo que no podía entender. Era un duende, de eso no había duda. No debería haberlo creído, pero algo en mí supo que era cierto, que ese pequeño ser era la fuente de todo lo que estaba sucediendo. Intenté retroceder, alejarme de él, pero los caminos parecían cerrarse a mi alrededor, girando y torciéndose como si el bosque mismo estuviera conspirando en mi contra. Corrí, sin pensar, solo dejando que el pánico me guiara. Pero no importaba cuán rápido iba,
cuando desesperadamente intentaba escapar, siempre terminaba de vuelta en el mismo lugar, frente a ese mismo árbol, con el duende observándome, su sonrisa cada vez más amplia. ¿Qué quieres?, grité, mi voz sonando extrañamente apagada en la quietud del bosque. El duende no respondió, solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando mi desesperación. Los árboles a mi alrededor parecían cerrarse más, las ramas susurraban entre sí, y el suelo bajo mis pies se sentía blando, como si estuviera a punto de ceder. La idea de que podría no salir de este lugar comenzó a arraigar en mi mente, y con ella, un terror que no había sentido antes. Estaba atrapada, perdida en un bosque que de alguna manera ya no reconocía, a merced de una criatura que jugaba conmigo como un gato con un ratón. Fue entonces cuando recordé las historias que mi abuela solía contarme cuando era niña, sobre los duendes que habitaban en lugares antiguos y que se deleitaban en confundir a los humanos. Pero también recordé que estos seres podían ser apaciguados, si se les ofrecía algo de valor. Con manos temblorosas, saqué el collar de plata que llevaba siempre, un regalo de mi madre, y lo dejé caer al suelo frente al duende. Por favor, susurré, déjame ir. El duende miró el collar, luego me miró a mí, y durante un momento, todo el bosque pareció contener el aliento. Entonces, sin más, el duende tomó el collar y desapareció entre las raíces del árbol. Los sonidos del bosque volvieron de inmediato, el canto de los pájaros, el susurro del viento, y el sol comenzó a brillar con más fuerza, disipando las sombras que me habían rodeado. Encontré mi camino de regreso al sendero principal sin dificultad, pero el miedo no me abandonó. Sabía que había tenido suerte, que había escapado por poco de algo mucho peor. Desde ese día, nunca más corrí sola en el bosque de Chapultepec, y cada vez que paso cerca de ese lugar, me aseguro de llevar algo para ofrecer, por si acaso. Nunca sabré si el duende aceptó mi sacrificio o si simplemente decidió dejarme ir. Pero lo que sí sé es que ese encuentro cambió algo en mí. Ahora, el bosque, por más familiar que sea, siempre tendrá un toque de peligro, un recordatorio de que no todo lo que habita en él pertenece a nuestro mundo. Y cada vez que veo un destello entre los árboles, no puedo evitar preguntarme si el duende aún me observa, esperando el día en que vuelva a perderme en su territorio. La hacienda abandonada. Cuando éramos jóvenes, la idea de explorar lugares abandonados tenía una atracción irresistible. Había algo en el misterio y en lo desconocido que nos llamaba, como si aquellos sitios olvidados por el tiempo guardaran secretos esperando a ser descubiertos. Por eso, cuando escuchamos sobre la vieja hacienda en las afueras de Jalisco, no lo pensamos dos veces. Éramos 5, Ana, Miguel, Jorge, Lalo, y yo, Laura. Una pandilla inseparable que buscaba emociones y aventuras donde fuera posible. La hacienda estaba en ruinas, oculta entre campos abandonados y rodeada por una espesa vegetación que había reclamado el terreno. Al acercarnos, pude sentir cómo el ambiente cambiaba, el aire se volvía más denso, como si el lugar mismo nos advirtiera que no debíamos estar allí. Pero, como siempre, la curiosidad venció al miedo, y cruzamos la entrada, pisando los restos de lo que alguna vez fue una gran puerta de madera. El interior de la hacienda era tan lúgubre como cabría esperar. Las paredes estaban cubiertas de moho y grietas, y el techo, en partes colapsado, dejaba entrar haces de luz que parecían cuchillos atravesando la penumbra. Caminamos en silencio, nuestros pasos resonando en el eco de las habitaciones vacías. Ana y Jorge bromeaban para aligerar la tensión, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Empezamos a explorar las diferentes habitaciones, cada una más desordenada y desolada que la anterior. Encontramos muebles antiguos cubiertos de polvo, libros deshechos por la humedad y en una de las habitaciones, lo que parecían ser juguetes viejos, esparcidos en el suelo como si alguien los hubiera abandonado apresuradamente. Fue allí donde noté por primera vez que algo andaba mal. Uno de los juguetes, un pequeño caballito de madera, no estaba donde lo había visto originalmente. Al principio,
Pensé que alguno de mis amigos lo había movido, pero nadie se había acercado a esa esquina de la habitación. Pasamos horas explorando, y mientras lo hacíamos, pequeñas cosas empezaron a desaparecer. El mechero de Jorge, la linterna de Lalo, incluso la brújula que Miguel llevaba colgada del cuello. Al principio lo tomamos como una broma, pero la inquietud comenzó a crecer cuando no pudimos encontrar esos objetos en ninguna parte. ¿Quién se está quedando con las cosas?, preguntó Ana, su voz un poco más alta de lo necesario, como si tratara de ahuyentar el miedo con su tono. Nadie respondió. Nos miramos entre nosotros, cada uno más nervioso que el otro. Fue entonces cuando Lalo señaló algo al final del pasillo, una pequeña figura, apenas visible en la penumbra. Era diminuta, no más alta que la rodilla de un niño, y estaba agazapada cerca de la pared. La criatura tenía el rostro oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con una malicia indescriptible. Nos miraba fijamente, como si hubiera estado esperando a que nos percatáramos de su presencia. ¿Qué es eso?, murmuró Miguel, dando un paso atrás. La figura se movió ligeramente, con un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para hacer que el miedo nos recorriera como un escalofrío. Sabíamos lo que era, aunque ninguno de nosotros quería admitirlo en voz alta. Un duende, un ser que, según las leyendas, protegía los secretos y tesoros de lugares antiguos. Tenemos que irnos, dije, tratando de mantener la calma. Sentí el pánico creciendo en mi pecho, la urgencia de salir de aquel lugar antes de que las cosas empeoraran. Pero justo cuando comenzamos a retroceder, algo pasó. La criatura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire, y en su lugar, el eco de nuestras voces empezó a resonar por los pasillos. Era como si el duende estuviera jugando con nosotros, moviéndose por la casa, llevándonos en círculos. Cada vez que girábamos una esquina, el entorno parecía cambiar, volviéndose más oscuro, más cerrado. Podía escuchar el susurro del viento a través de las ventanas rotas, pero había algo más, algo que se movía con nosotros. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser la sala principal de la hacienda. En el centro, bajo un haz de luz que caía desde un agujero en el techo, había un pequeño cofre de madera. Estaba cerrado con un candado oxidado, y el polvo que lo cubría indicaba que había estado allí durante mucho tiempo. Pero lo que más llamó mi atención fue que todos los objetos que habíamos perdido estaban apilados cuidadosamente a su alrededor, como una especie de ofrenda. Ana se adelantó, con la intención de abrir el cofre, pero algo en mí me hizo detenerla. No lo toques, advertí, sintiendo un terror irracional que no podía explicar. El duende había estado protegiendo ese cofre, y no sabía qué podría suceder si intentábamos tomar lo que había dentro. ¿Y si hay algo valioso ahí?, preguntó Jorge, pero incluso él sonaba inseguro. Antes de que pudiéramos discutir más, la figura apareció de nuevo, esta vez en la puerta. Nos miró con una intensidad que hizo que mi corazón se detuviera. No había necesidad de palabras, el mensaje era claro. Este era su dominio, y nosotros habíamos traspasado los límites. Vámonos, susurré, y por suerte, todos estuvieron de acuerdo. Dejamos el cofre intacto, saliendo de la hacienda lo más rápido que nuestros pies nos permitieron. Afuera, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo ominoso. No dijimos una palabra mientras nos alejábamos de aquel lugar, pero todos sabíamos que habíamos tenido suerte de salir con vida. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos en la hacienda. Pero a veces, en mis pesadillas, veo esos ojos brillando en la oscuridad, y sé que el duende sigue allí, protegiendo su secreto, esperando al próximo grupo de incautos que ose profanar su territorio.